Bien, jóvenes, vamos con el último vídeo de este tema. Habíamos visto que el sistema político que mantenía la Constitución de 1876, ese mismo que había diseñado el difunto Cánovas del Castillo, se mantenía a pesar de todo, aunque el turnismo había dejado de funcionar, aunque la oposición de izquierdas y nacionalistas era muy fuerte, aunque y republicana, era muy fuerte, aunque la situación económica no era tan buena después del fin de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que va a hacer en la puntilla para este sistema va a venir de Marruecos, de la guerra de Marruecos. Como ya os dije, la conquista de Marruecos del protectorado español de Marruecos en el Rif se había hecho más o menos, pero aún quedaban muchas zonas sin controlar. Y aquí es donde en 1921 el general Silvestre, que cuenta con el apoyo, del rey mmm, Alfonso XIII, decide, el Estado Mayor, pero especialmente Silvestre, decide hacer una campaña, este general Silvestre, decide hacer una campaña para controlar el territorio de una de las cabilas más grandes, que es la de Urriaguel, que está aquí. Entonces tenían que salir de Melilla, esto tampoco hace falta que sepáis los detalles, tenían que salir la tropa de Melilla, ir abriéndose paso hasta controles. Oficialmente el territorio estaba pacificado, de aquella manera. Era un paseíto, vamos. Territorio bastante montañoso porque está aquí esta cordillera, habría que dar la vuelta y meterse siguiendo este valle y entrar por aquí, está la bahía de Alucemas. Esto que está aquí chiquitito es el peñón de Alucemas. Pues bien, había muchos mandos del ejército que opinaban que esto era demasiado peligroso, pero Silvestre tenía el apoyo del rey y había prometido que el día del cumpleaños de Alfonso XIII iba a estar en la playa de Alucemas, aquí, brindando con champán por el rey. Es decir, que la campaña se iba a hacer y que para el cumpleaños de Alfonso estarían las tropas españolas ya en la bahía de Alucemas, entrando por todo el territorio de esta gente de los Beni Urriaguel. La campaña se llevó a cabo, las tropas entraron, se fueron colocando distintos puestos militares, bloqueados y distintos puestos militares para controlar la ruta y efectivamente Silvestre brindó con champán en la playa. Por cierto, la cosa estaba muy tranquila y era verano, así que muchos de los oficiales dejaron sus posiciones y se fueron a Málaga a ver los toros. Era la feria de Málaga y esas cosas. Entonces, estaba en un ambiente todo muy relajado y os digo que en plena campaña militar muchos oficiales han abandonado sus puestos para coger un barquito, ir a Málaga y ver los toros. Pues bien, estando el ejército español en África totalmente desplegado, ¿no?, con una línea de suministros regulares, con un montón de puntos fuertes que han hecho, que están diseñados con el culo, por qué decirlo, pues en ese momento es cuando se levantan todas las cabilas del Rif. Y hay una rebelión de las cabilas del Rif, encabezada por este tío, Abdelkrim. Abdelkrim era un urriaguel y tenía una formación académica bastante aceptable, había estado estudiando no sé, en Melilla o en Ceuta, tenía una formación académica, tiene una formación política y consigue algo que parece imposible, levanta a las tribus del Rif contra los españoles justamente en este momento que son más vulnerables. Y entonces hay una rebelión abierta de todas las cabilas que van a pillar al ejército español en una posición muy débil, ahí extendidos hasta la playa de Alucemas. Este es del Crin. El resultado es un desastre. El resultado es un desastre. Ahí el propio Silvestre se suicidó. O sea, el propio Silvestre, nunca se encontró el cadáver de Silvestre. Cuando vio cómo se venía abajo todo el frente, porque están apareciendo bereberes cabileños por todo. Unas arcas, dice jarqueños enemigos, unas arcas es una unidad militar irregular de las cabilas. Bien, el, el, el resultado fue un desastre. Se llama el desastre de Anual,
porque la posición más importante de los españoles era Anual. Ahora hay que retirarse. La única posibilidad era hacer una retirada rapidísima de vuelta a Melilla, pero cagando leches. Una retirada táctica. Y eso es lo que se va a hacer. ¿Veis? Las tropas españolas retirándose para regresar de nuevo a Melilla, mientras las tropas de las cabilas, los cabileños o rifeños, si son del Rif, claro, pues los van hostigando. No hay nada más complicado en una guerra que una retirada táctica. O sea, retirarse de cara al enemigo, luchando con el enemigo, es la maniobra más peligrosa y más difícil que existe en una guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo cuando te ve retroceder se va a matar. O sea, una cosa, a la gente en las guerras no se las mata en las batallas, se les mata mientras se retiran después de la batalla. Es el momento de matar al enemigo. Entonces, la única manera de hacerlo es por escalones. Hay una maniobra que es la retirada por escalones, donde las unidades se dividen en dos grupos, los escalones, y se van cubriendo mutuamente. Tiene que haber una disciplina muy fuerte. Tiene que haber una disciplina, una maniobra muy difícil. Y tiene que haber una disciplina muy fuerte entre las tropas. Porque en ese momento de pánico, en ese momento de miedo, tú tienes que controlar y tienes que hacer una cosa difícil. Hay momentos que se retira, os explico. Las tropas se dividen en dos, se retira un escalón y el otro lucha y le cubre la espalda. Y ese escalón que se retira se tiene que parar y tomar una posición y entonces se retira el primero, el de antes. Es muy complicado que a una tropa que está retirando se le diga, quédate aquí, para que tienen que retirarse los otros. Entonces se van turnando, ¿entendéis? Uno lucha y el otro se retira. Y luego el primero se retira y el otro lucha. Y así se va retirándose por escalones que se llaman. Pues bien, es muy complicado. Y aquí es donde hacen falta los oficiales. Os digo una cosa, las unidades militares españolas que tenían a sus oficiales en ese momento, o sea, que los capitanes, que los tenientes, que los comandantes estaban allí en Anual, en la playa Lucema, consiguieron mal que bien llegar a Melilla. Consiguieron retirarse y llegaron mal que bien a Melilla. Tuvieron muchas bajas, pero pudieron contarlo, la mayoría. Pero las unidades militares cuyos oficiales están en los Toros en Málaga, no hay oficiales que las dirijan. Y esto de los escalones, los que los controlan son los oficiales. Por lo cual hicieron una desbandada. Y de estos los van a matar como chinches. Los van a matar. O sea, estas unidades sin oficiales están perdidas. Literalmente. Y van a morir miles de hombres en esta retirada. Esto se le llama el desastre de Anual, por la base de Anual. Algunos desgraciados se quedaron aislados en los fuertes y van también a morir. Van a morir de una forma horrorosa. Por cierto, quiero citar aquí, cuando se están retirando, hay una unidad de caballería, el regimiento de Alcántara, que está aquí en Dardrius, donde está el río Igán, y recibe una orden. Mientras se están retirando todos los demás, tienen que contener a los cabileños. O sea, tienen que contener a las tropas que están bajando por este monte. Este punto es muy importante. Que están bajando por este monte para que las demás tropas, el resto del ejército, se pueda salvar. ¿Entendéis que es una misión suicida? Y está entonces el regimiento de cazadores de Alcántara, ese 23 de julio del 1921, no hizo ni más ni menos que 8 cargas de caballería una detrás de la otra. El regimiento entero. Se consideran las cargas de caballería más brillantes de toda la historia militar conocida. Sobre todo la última, porque es que los caballos ya están agotados, la última es al paso, es tremendo. Es un sacrificio, vamos, estos tíos se sacrificaron mientras todos los demás corrían, ellos se quedaron allí cargando solos contra las cabilas para guardarles las espaldas y proteger la huida de los demás. Os digo que las últimas cargas son tremendas porque es que los caballos ya no pueden ni con su alma y están cargando casi al paso. Por cierto, cargaron no solo los soldados y los oficiales, también los herreros y los veterinarios. Es muy famoso el caso de los trompetas. Los trompetas eran muchachos de 17 años y también murieron, casi todo el regimiento murió. Por cierto, nunca tuvieron un reconocimiento hasta hace poco, porque en esta derrota, ten en cuenta que lo de Anual es una derrota, nadie quería hablar de ella.
Y entonces el expediente del regimiento de Alcántara fue olvidado hasta hace muy pocos años, en que se les concedió la laureada de San Fernando al regimiento entero. Bien. Mientras tanto, una cosa, las tropas que consiguen llegar a Melilla. La ciudad de Melilla estuvo a punto de perderse. Por suerte Melilla está fortificada hasta las cejas y esas cosas. Hacía muchísimos años que no se cerraban las puertas de Melilla frente a los enemigos. Y se mandaron tropas desde España. Por ejemplo, la Legión fue embarcada a toda prisa para ir a defender Melilla. No defender el protectorado de Marruecos, que se ha perdido entero. O sea, el protectorado de Marruecos se ha perdido entero. Hemos perdido, por cierto, todo el material, todos los cañones, todas las armas pesadas se han quedado allí. Simplemente salvar Melilla. Luego se hicieron una campaña se acordaron de los que se habían quedado aislados en los fuertes. Había un montón de tropas españolas aislados en los fuertes. Y se mandó una campaña, una columna de socorro a ver qué había. Y lo que encontraron fue, esto es anual, lo que encontraron es terrible. O sea, los cabileños no hacen prisioneros. Los cabileños no hacen prisioneros. O sea, un desastre para España, estamos hablando de miles y miles de muertos. Un desastre para España. El desastre anual del 21, del 21. Sí, del 21, ya que ya estoy con la cabeza, estoy mal. Sí, del 21, leche, Pablo, lo dices bien. Es que estoy ya mayor, ¿eh? El desastre anual del 21 fue un mazazo. Yo creo que más gordo todavía que el del 98. O sea, en una guerra que ni nos iba ni nos venía. En una guerra que ni nos iba ni nos venía. Además, el pueblo español esta vez no solo va a pedir responsabilidades militares. Sí, ya, el inútil de Silvestre, que extendió las líneas españolas. Silvestre, por suerte, para él está muerto. Las líneas españolas. No quiere responsabilidades políticas. Políticas. El propio Indalecio Prieto, socialista, viajó a Marruecos a investigar qué pasó allí, cómo es que fue eso y quién tomó esas decisiones políticas. Por la presión popular se escogió al general Picasso, que no tiene nada que ver con el pintor, cuidado, para que hiciera un informe exhaustivo sobre las causas del desastre de Anual. Este Picasso se lo tomó en serio, hizo un expediente increíble. Expediente que iba a leerse en las Cortes en 1923, en septiembre, quiero recordar, de 1923. Tardó el hombre un tiempo en hacerlo. Y recopiló información de todo tipo. Un expediente muy bien hecho. No sabemos, el expediente Picasso no llegó nunca a leerse en las Cortes, pero hubo una filtración, por suerte. Hubo una filtración del expediente Picasso. Y por eso sabemos eso. ¿Qué decía el expediente Picasso? El expediente Picasso hablaba de la corrupción. O sea, que lo que había pasado en Marruecos es que había unos chanchullos y una corrupción y un sinvergoncerío y una incompetencia absoluta. Habló de que de cada 10 pesetas que se gastaba España en las tropas de Marruecos, pues 6 se la quedaban los sinvergüenzas de turno. De todo, y empezaban, vamos, con nombre y apellido, desde comandantes, generales, no sé qué. Y por cierto, a este tío que está aquí también, de cómo lo que hacían es enchufar a sus amigos, de cómo lo que querían es, los oficiales querían que hubiera muchas batallas y muchos follones para ascender. O sea, se habló de la corrupción y se habló del sinvergonzarío y de cómo estaba podrido entero el ejército de África y cómo la guerra de África no tenía nada que ver con España, sino que había sido un chanchullo para robar. Y muchísimas responsabilidades políticas señalan al que estaba detrás de todos estos follones, Alfonso XIII. Alfonso XIII. Os recuerdo que Silvestre, general Silvestre, era la mano derecha de Alfonso XIII. El expediente iba a leerse en las Cortes. Os digo que se filtró antes, pero iba a leerse en las Cortes. Y habría sido un mazazo. Vamos, habría sido un mazazo, habría sido el fin de la monarquía, pero vamos, claro, y más merecido, Pero el informe Picasso nunca llegó a leerse en el Parlamento, no llegó a leerse en las Cortes. ¿Por qué? Porque justamente antes
justamente antes, en septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado y cerró las Cortes. Y evidentemente el informe no se leyó nunca. Es el golpe de Estado de Primo de Rivera y empieza la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Que este sí es tema, este que viene ahora sí es tema de eso. Evidentemente Miguel Primo de Rivera lo que está haciendo es proteger al rey Alfonso, que por cierto se va a llevar estupendamente bien con Primo de Rivera. Entonces aquí hasta aquí llega este tema y empieza el tema siguiente. Lo que pasa es que cuidado, que cuando veamos el tema siguiente, las causas de la dictadura de Primo de Rivera empieza aquí, en septiembre del 23, con Primo de Rivera dando el golpe. Pero claro, hay que explicar por qué Primo de Rivera da un golpe. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que irte? Pues tienes que hablar de la guerra de África, del trienio bolchevique, tienes que hablar de la huelga de la canadiense, del Noy del Sucre, de la Semana Trágica, de la crisis, la triple crisis de 1917, de lo que pasó con la neutralidad. Vamos, que básicamente lo que yo estoy explicando en esto es la decadencia del sistema de Cánovas, de cómo se ha descompuesto ya totalmente, y una especie de chapuz que quieren hacer, que es la dictadura, para salvar la monarquía y que la burguesía siga controlando con el mismo sistema o un sistema parecido. Ya veremos luego lo de la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, jóvenes, pues hasta aquí llegamos y con esto acabamos este temita y ya el siguiente, que será la dictadura de Primo de Rivera. Hasta luego.